que podemos congregarnos en tu nombre y precisamente en tu nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Como iglesia queremos poner delante de ti a tu siervo Daniel, a su familia, rogándote por su salud, en todos los aspectos de su vida tomes tú el control. Tu iglesia lo bendice, Señor, lo bendecimos, te rogamos que tú lleves todo asunto del cardiólogo, tú marques todos los tiempos, todas las situaciones en su vida. Señor, te rogamos también por los hermanos y las hermanas que hoy querrían estar aquí y no pueden, por distintos motivos, especialmente por salud. Rogamos por nuestra hermana Nieves, que está ingresada. Rogamos, Señor, por nuestra hermana Elizabeth, Señor, por su delicada salud, Señor. Rogamos por Matilde, Señor. Rogamos por Paquita, por Iluminada, Señor, por aquellos, Señor, que tú conoces, que se nos puedan olvidar a nosotros. Los bendecimos. Rogamos por sus vidas, que tú los visites, que aunque no están aquí físicamente, Señor, en su corazón, en su espíritu están con nosotros, adorándote, alabándote en esta mañana y queriendo oír tu voz. Señor, tu iglesia te quiere oír, queremos tener oídos prestos, oídos sensibles y rogamos, Señor, que tu palabra tome el lugar, la preeminencia y la autoridad, Señor, que es sobre toda autoridad, que tú nos hables en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Podéis tomar asiento? ¿Estamos listos? ¿Preparados? ¿Listos? ¿Y tú qué dices? ¿Ya? Bien, el tema en esta mañana, yo creo que es una palabra que puede servir al que lleva poco tiempo comenzando a vislumbrar el camino del Evangelio, pero entiendo también que es una palabra sobria, una palabra consistente. Hoy hay chuletón. Así que es una palabra que nos coge a todos los que llevemos los años que llevemos en el Evangelio, y entiendo que es una palabra de instrucción, de advertencia y en cierta manera una gran vacuna para nuestras vidas, para que no nos cojan enfermedades y nos maten. Aleluya. El título del mensaje, el Señor me lo dio leyendo la palabra de Dios. Si algún día eres pastor, predicador, evangelista o Dios te llama a predicar su palabra, observarás que no puedes leer la Biblia como una persona normal. Porque tratas de leer y al capítulo y poco ya ves una predicación. Y al poco ves otro mensaje. Aleluya. Y si uno lo piensa, eran mensajes. Lo que leemos, las cartas que el apóstol Pablo escribía. Y yo estaba leyendo Filipenses, en el capítulo 3, versículo 2, me resaltó esta palabra y me dio el título de un mensaje que hoy lo veremos más desarrollado. El título del mensaje es guardaos. Guardaos. Cuando decimos guardaos, eso me habla en sinónimos que tengo que estar vigilante. Cuando el Señor me dice guardaos, me está diciendo, ojo, alerta. Cuando el Señor nos dice guardaos, me está diciendo evita esto o aquello. Y el Señor nos va a hablar en esta mañana que tenemos que guardarnos de situaciones, guardarnos de pecados, guardarnos de cosas que nos atraen, guardarnos de espíritus, guardarnos de personas y hasta guardarnos de nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Filipenses capítulo 3, empezamos con el punto número 1. Tengo 9 puntos y cada punto sería un sermón, un mensaje a desarrollar. No te preocupes porque no lo voy a hacer. Lo vamos a hacer de una manera amplia, ¿verdad? A vista de pájaro se dice, pero que el Señor nos hable a cada uno. Y yo animaría
incluso lanzo ese reto a los que son responsables de células de casa, de jóvenes. Si Dios te coge o te resalta de estos 9 puntos alguno más que otro y lo quieres desarrollar más y compartirlo, pues creo que sería del Señor esta dirección. Número 1, Filipenses 3, versículo 2, dice el apóstol Pablo de parte del Señor: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Tenemos que ver en el contexto en el que el apóstol Pablo estaba enseñando. Y el apóstol Pablo enseñaba que somos salvos únicamente por gracia. ¿Cuántos dicen amén? Que la salvación es un don gratuito que tú y yo jamás podríamos ganar ni merecer, sino que se ha de aceptar en humildad. Pero el apóstol Pablo se topó con maestros judíos que lo que querían hacer era lo que es llamado judaizar. Ellos estaban enseñando a los creyentes y decían que si alguno quería ser salvo, tenía que merecerlo y ganárselo. ¿Cómo? Cumpliendo las incontables normas, leyes, mandamientos de la ley judía. Y también decían que la salvación era exclusiva para los judíos. Por lo tanto, decían y enseñaban, hay que circuncidarse, hay que hacerse judío para poder ser salvo. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? No era un endeble de carácter, déjame decirte. El apóstol Pablo acorraló a estos maestros judaizantes que estaban intentando deshacer el trabajo del apóstol y los llama 3 cosas. Primera, les dice a los creyentes: guardaos de los perros. Entre nosotros, el perro hoy día es una mascota, ¿no? Vosotros sabéis que me gustan mucho los perros. Algunos dirán, ¿qué vas a hacer con ese versículo ahora, no? Pero en aquel tiempo, en aquella cultura, los perros eran otra cosa. No eran animales de compañía, normalmente eran animales parias que estaban por ahí, por la calle, rebuscando entre la basura, gruñendo y mordiendo e incluso atacando a la gente. Los perros eran animales inmundos según la cultura y la enseñanza para el judío. Los perros representaban algo, representaban lo más bajo. Te pongo algunos ejemplos bíblicos. Cuando Saúl perseguía a David para matarlo, David le preguntó a Saúl: ¿a quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Eso es lo que le preguntó David a Saúl. En Deuteronomio capítulo 23, versículo 18, mira lo que dice la ley: no traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Yahvé tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Yahvé tu Dios tanto lo uno como lo otro. Así que comparaban el precio de un perro con el precio de lo que costaba una ramera, una prostituta. En Apocalipsis la palabra perro representa a los que son tan impuros que quedan excluidos de la santa ciudad. Mira lo que dice en Apocalipsis 22, versículo 15. Mas los perros estarán fuera. Así que ya puedes ir tomando idea de a quién se refiere el apóstol Pablo, cómo describe ese carácter cuando habla de perros. Los perros estarán fuera y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Lo santo no debe darse a los perros. Jesús nos enseña en el capítulo 7 de Mateo, versículo 6, diciendo: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, ¿verdad? No sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿De qué está hablando esto? Está hablando del carácter de personas agresivas que se oponen y se revuelven al Evangelio. Así que tú y yo tenemos que tener cuidado de no echar nuestras perlas a los cerdos ni dar lo santo a los perros. ¿Qué significa esto? Una persona que blasfema, que está agresiva contra el Señor,
que se opone claramente y hace guerra contra el Evangelio, tú y yo no podemos decirle, no te preocupes, Dios te ama mucho, eres precioso para el Señor. Porque eso es echar perlas a los cerdos. El perro representa lo desvergonzante y sucio. Y ¿sabes una cosa? Los judíos llamaban a las naciones gentiles, a los que no eran judíos, le llamaban perros. Las naciones de los perros gentiles. De hecho, los judíos se levantaban y oraban por la mañana diciendo, gracias Señor que no soy un perro, no soy un gentil, no soy una mujer. Por si quieres tomar nota. Pero ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo no se achica y les dice, vosotros que les decís perros a otras naciones, os digo, los perros sois vosotros. ¡Guau, guau, guau! Y cuando el apóstol Pablo le dice a estos maestros judíos y a estos judíos, los perros sois vosotros, vosotros que le llamáis eso a otras personas, esto nos tiene que hacer pensar y debemos de asegurarnos, escucha bien, de no ser culpables de los mismos pecados que atribuimos a otros. Es terrible, es trágico, cómico, aunque yo quito lo de cómico, mejor dicho trágico, cuando nosotros mismos o escucha a otra persona decir acerca de otro, no ves cómo está, no tendría que cambiar ahí, has visto, está en peligro. Y el Señor dice en Romanos, ¿quién eres tú, oh hombre, inexcusable eres tú que acusas a otro haciendo tú lo mismo? Si tú quieres exigir a otro, mírate en el espejito. Pero no en el espejito nuestro trucado que siempre nos va a decir, tú eres la más bella, tú eres el más guapo, tú eres el incomprendido, tú eres el gran, lleno de dones. Cuidado, vamos a mirarnos. Guardaos de los obreros, dice malvados. No los llamaban malos obreros porque trabajaran poco, sino porque trabajaban para el mal. Hay malos obreros que trabajan mucho, pero trabajan para el mal. Todo maestro debe estar más que interesado en escuchar a Dios que en propagar sus propias ideas y opiniones. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no, se corre el riesgo de ser un obrero del mal, pensando que es un obrero de justicia. También les dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Otra traducción dice de la secta de los mutiladores. Mira, la palabra circuncisión es peritomé, que significa y habla de un corte periférico, un corte alrededor, la circuncisión. Y la palabra mutilación viene de la palabra catatomé, que significa corte total. Y el apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 12, dice, es que Pablo era Pablo, y dice, ojalá se mutilasen los que os perturban. En cierta manera el apóstol Pablo está diciendo, si tanto os gusta hacer cortecitos en la carne, no hagas un corte alrededor, corta ya del todo. Y cuando dice ojalá se mutilasen, otra traducción más literal, dice ojalá se castrasen. Si tú dices que eso es ser judío, eso es ser salvo, eso es estar en la herencia incorruptible, eso es realmente ser un hijo de Dios, pues no te quedes en un cortecito, corta ya todo. Esos son los mutiladores del cuerpo. Entonces, guardaos, dice el apóstol Pablo, de los perros, de los obreros malvados, de los mutiladores del cuerpo. Déjame decirte, querida iglesia del Señor, somos salvos por gracia. No recibimos el Espíritu por guardar las obras de la ley, lo recibimos en fe.
no vayamos ahora a descolgarnos de la fe. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Y el apóstol Pablo dice, no desecho la gracia de Dios, porque si la justificación fuera por cumplir las obras de la ley, entonces por demás, en vano, murió Cristo. Nadie podía cumplir. Cristo lo cumplió, gloria a Dios. Cristo dijo en la cruz, consumado es, tetelestai, todo está finiquitado, pagado, saldado. Y es por eso que tú y yo estamos hoy aquí. Podemos adorarle y podemos conocerle. Número 2. Primera de Juan 5, versículo 21, dice, hijitos, ahora vamos con otro apóstol. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Mira qué versículo. Ya está. Una carta espectacular. Una epístola tremenda, profunda, llena de rica teología, de profundidad. Y de pronto acaba la carta, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y algunos estudiosos dicen, qué sorprendente, qué forma más rara, sorpresiva de acabar la carta este apóstol, ¿no? Fue como una despedida en forma de advertencia repentina, pero aguda. Aleluya. Si vemos en el contexto en que se escribe esta carta, el apóstol Juan, decirte que eso fue en Éfeso. Y en Éfeso había mucha idolatría y había un templo en honor a Diana de los Efesios. Entonces seguramente que el apóstol dijo de forma clara, guardaos de la contaminación del culto pagano que se hace en honor a todos estos dioses. Ahora bien, para el pensamiento griego y los filósofos griegos, como por ejemplo Platón, la palabra ídolo conllevaba algo de una sensación de irrealidad. Para los profetas en el Antiguo Testamento, cuando hablaban al pueblo de Dios, los ídolos paganos querían decir dioses falsos y opuestos que hacen oposición al único y verdadero Dios. ¿Ves? Cada pensamiento veía el ídolo de una forma. Ahora, siervos de Dios definen la palabra ídolo de esta forma. Un ídolo es cualquier cosa de este mundo que se trata como si fuera Dios. Y uno puede hacer un ídolo del dinero, de su carrera, de su seguridad, de su placer, de su novio, de su novia, etcétera, etcétera. Un ídolo es cualquier cosa que ocupa el lugar que le es debido a Dios. Guardaos de los ídolos. Número 3. En Mateo capítulo 16, versículo 6. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. En Marcos 8, versículo 15, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Para la mentalidad judía, la levadura era símbolo de lo malo. Era la palabra que entendían los judíos para referirse a una mala influencia. El Señor te dice y me dice en esta mañana, guárdate de toda mala influencia. Los judíos identificaban la fermentación con la putrefacción. La levadura representaba lo corrompido y lo malo. Y sabes una cosa, las mujeres entenderán más, o los hombres también. Y hay que decir eso así para que nadie... Ayer le dije a mi hija Eunice, mira, entrando al Mercadona, ¿sabes lo que significa Mercadona? No. Digo, mira, es merca, de mercado, y dona, en valenciano, ¿no? Que es señora. Merca, señora. Y me dice, qué machista. Digo, esto, la influencia que tenemos alrededor, los ideales, ¿verdad? Las percepciones, todo se va filtrando, ¿eh? En la mente, en la educación, en los colegios.
hasta en la misma iglesia tenemos que tener cuidado. La levadura es como invadir una vida y corromperla. Ten cuidado, porque hay influencias de personas que son así. Bajo esa influencia, ¿eres mejor cristiano o peor? ¿Eres mejor criticón? ¿Eres mejor esto o aquello? En el Evangelio dice, guardaos de la levadura de los fariseos, dice en otro versículo, que es la hipocresía. Eso también es la levadura, la hipocresía. La levadura también, ¿qué hace en el bizcocho? Ya está todo dicho, ¿no? Te hace subir y te infla. Los fariseos estaban, escucha bien, mira, hay como 3 tipos de levaduras. Los fariseos estaban aferrados a sus tradiciones. Los saduceos a sus razones y los herodianos a su gusto por el mundo. Cuidado con esa levadura que no influencie nuestras vidas. Guardaos de la levadura. ¿Cuántos dicen amén? ¿Te está hablando el Señor hasta ahora? Vamos, número 4. Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice el Señor, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Sabe? Leí algo interesante. En los tiempos de los profetas, se podría decir que la ropa típica o la indumentaria del profeta era ir vestido con pieles de oveja. Era muy común, era un poco como su uniforme, igual que ve al cartero o ve al policía, o por los profetas iban vestidos, era típico de ir con pieles de oveja. Por eso el Señor dice, cuidado, que vienen con pieles de oveja y por dentro su espíritu y su intención es la de un lobo rapaz. Hay clases de falsos profetas. Por eso digo, ves, cada punto sería, pero vamos a tratar de ser escuetos. Hay clases de falsos profetas. Los que presentan falsas credenciales y pretenden estar dirigidos e inspirados por Dios. Personas que se presentan como siervos de Dios con unas credenciales que Dios no respalda. Y pretenden con un lenguaje envolvente, cautivador, encantador. Cuando Pablo le dice a los Gálatas, ¿quién os estorbó? Antes corríais bien, está hablando quién os embrujó, quién os encantó. Y hay personas que tienen una labia que encantan. ¿Sabes qué dijo el siervo de Dios Spurgeon en cierta ocasión? Él enseñó cómo ganar almas. ¿Cuántos quieren ser ganadores de almas? Pues él explica, uno de los puntos que explica es lo que no es ganar almas. Y te lo voy a decir, ganar almas, dijo este siervo de Dios, ganar almas no es edificar mi casa con los escombros de la casa del de enfrente. Es decir, robar ovejas de otro rebaño. El mismo apóstol Pablo decía que él por donde iba quería llenarlo todo del Evangelio de Jesucristo. Pero siempre procuraba preguntar a ver si había obra o no había obra, porque no quería edificar sobre fundamento ajeno. No quería estropear ni interferir el trabajo de otros. Y a mí me han llegado a decir personas de otros sitios, nos educan, me entrenan, me lo han confesado así, me entrenan para captar personas de otras congregaciones que estén descontentos y llevármelos. Había 2 pastores un día paseando juntos y uno de ellos le dijo al otro, estoy muy gozoso. Ah, sí, hermano, muy gozoso. Porque hace una semana han venido 10 personas nuevas a la congregación. El otro pastor le dijo, pues quiero decirte que yo estoy más que gozoso.
Dice, ¿así? ¿Por qué? Dice, porque hace una semana se me fueron las 10 personas más problemáticas y rebeldes de la congregación. Aquí no estamos para realizar a nadie, ni realizarnos, estamos para realizar la voluntad de Dios. Y queremos ser una iglesia que gana almas, que pare ovejas, que tiene corderos. Aleluya. Otra clase de profetas son los que predican falsas doctrinas, donde Cristo no es el centro. Si una iglesia, el mensaje no es cristocéntrico, si el lugar de preeminencia no es la palabra, la autoridad máxima no es la palabra de Dios y son experiencias o son sueños que ha tenido el pastor por la noche o el sentir, la revelación, cuidado. Pero dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. Así que yo me asombro cuando viene alguien puntualmente y nos encandilamos y decimos, oh, no, yo no me encandilo porque venga alguien y diga esto, aquello y parezca que está lleno de carisma, que le brotan los dones por los pelos y que habla de maravilla o que canta de maravilla o que viste de maravilla y se mueve de maravilla. Yo me encandilo cuando veo hermanos como veo hoy aquí en esta mañana que llevan 30 años sufriendo por el Evangelio, siendo fieles al Señor y a su iglesia. Aleluya. Gloria al Señor. Y se reconoce por los frutos. Entonces significa que tiene que pasar tiempo. Nosotros llevamos ¿cuántos años esperando que el limonero dé un limón? Años. Por sus frutos, ni por los frutos, por las hojas, porque por sus frutos los conoceréis. Hay 3 maneras en las que podemos identificar a un falso profeta, maestro o líder. 1, que enseña solamente por ganancia. 2, que enseña solamente por prestigio personal. Y 3, que enseña solamente para transmitir sus propias ideas, sentires y revelaciones. Yo quiero escuchar palabra. Cuando yo me siento delante de un púlpito, quiero palabra. Palabra de Dios. Para experiencias ya tengo las mías. Seguimos. Número 5. Lucas 20, 46 dice el Señor, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, los saludos. Mira qué palabra más rara, di saludos y ya está. Que aman los saludos en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas. Los jóvenes, para evitar estas cosas, han quitado todas las sillas que había aquí. No sé ni qué habrán hecho con él. ¿La habéis vendido? No. Estos escribas iban con ropas solemnes, largas, que mira, que al andar se movían, no estoy exagerando, era así. Y daban un aire de majestuosidad, de grandeza. Esas ropas tenían incluso unos pompones puestos en los bordes de las túnicas, que era para recordar, ojo, que yo pertenezco al pueblo de Dios. ¿Y saben lo que hacían con esa ropa y los pompones? Buscaban llamar la atención. Ve tomando nota porque el Señor dice, guardaos de ese tipo de personas. Guárdate de aquellos que quieren llamar la atención. Les gustaban las plazas que se les saludara con admiración. Oh, Rabí, oh, maestro mío. No. Le gustaba para satisfacer su vanidad. Les encantaban los asientos delanteros de las sinagogas, delante de un arca donde estaban los volúmenes de la palabra sagrada, y era un asiento donde se podían sentar al lado junto a personas distinguidas y sentados mirando frente a frente a la congregación. Estaban en un sitio que claro, que todos lo podían ver. Ahora, déjame decirte, esto de los asientos primeros o visibles nos habla de algo más profundo que un sitio físico.
¿Está de acuerdo? Uno no es más humilde o más orgulloso por el número de banco que ocupe. ¿Está de acuerdo? Pues entonces Juani sería mucho más orgullosa que Miguel, que está allí. No, no se trata de eso. Está hablando de posiciones espirituales de autoridad y de influencia que estas personas deseaban tener. Y te digo que cuando el deseo es tan grande, incluso la persona quiere incluso hasta usurpar una posición de autoridad que Dios no le ha dado. Cuídate de esos. Cuidado cuando veas personas así que ministran clandestinamente. ¿Sabes qué significa clandestinamente? Por detrás, en paralelo, ilegalmente, que aconsejan por su cuenta, que imparten enseñanza al margen del pastor y del liderazgo de la congregación. Cuídate, guardaos de tales personas. ¿Cuántos dicen amén? Número 6. Yo creía que voy muy bien de tiempo porque el reloj creo que está parado y como estoy siempre a la misma hora, pues claro. Lucas 12, versículo 13. Punto número 6. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Así que si tiene un tema de herencia, no venga. Pastor, dile a mi, porque si Jesús dijo eso, imagínate yo. Y les dijo lo que necesitaban. Ellos no necesitaban que Jesús mediara y dijera: bueno, pues tú te quédate con el campo allí, el terrenillo de los olivos, y tú te quedas la casa en el pueblo. No, no dijo nada de eso. ¿Qué les dijo? Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Mejor es tu familia que la herencia. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré. Derribaré mi granero y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Por cierto, encontré ayer una pintura de un artista, de una mujer inclinada a Mamón, una pintura que representa al dios Mamón. Si alguien la quiere, me la pide después, yo se la mando por WhatsApp. Verás qué interesante al menos. Esta parábola del rico que come, bebe, edificaré graneros para mí. ¿Sabe una cosa? Mira qué dato más interesante he encontrado. Es la parábola en que aparecen más palabras de la primera persona. Yo, me, mi con acento, mi sin acento y mío. A un alumno le preguntaron una vez qué clases de palabras eran mío y tuyo, y él contestó: pronombres agresivos en vez de decir posesivos. Pronombres agresivos. Guardaos, que dice, de toda avaricia. Y eso no solo habla a los que tienen mucho. Número 7. Malaquías 2, versículos 15 y 16. Dice: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Yahvé, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio, el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Yahvé de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales.
Aquí podemos ver cómo Dios aborrece el divorcio. Porque no era su plan original. Él creó al hombre y a la mujer con un plan y un propósito. Y de esa simiente formar y crear un pueblo santo con un pacto santo. Aunque por la dureza de los corazones, Moisés permitió dar carta de repudio y Jesús, en el Evangelio de Mateo, tiene que explicar todo esto, que hay ciertas situaciones para el divorcio que se han de estudiar y regularizar. Pero cuando dice aquí que el vestido se manchaba o se cubría de iniquidad, literalmente está diciendo que se cubría de violencia. Porque cuando se daba lugar a esa infidelidad y a esa ruptura, había una desprotección de Dios. ¿Cuántos matrimonios aquí quieren la protección de Dios? Guarda el pacto de tu Dios y mira lo que dice el Señor. Guárdate en tu espíritu y no seas desleal. Es decir, el Señor quiere que seamos fieles a nuestras esposas y no unos traidores. Pero entiendo que el Señor quiere que nos guardemos en nuestro espíritu y que podamos ser leales, fieles al Señor, a su iglesia, a los hermanos en la fe, a la familia, al marido, etcétera, etcétera. ¿Alguien dice amén? Un espíritu leal. Guardaos en vuestro espíritu y no seáis desleales. Número 8. En Deuteronomio 2, versículo 4 y 5, el Señor le da instrucciones a su siervo y dice: manda al pueblo diciendo: pasando vosotros por el territorio de vuestros hermanos, los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros. Mas vosotros, ¿qué dice? Guardaos mucho, no os metáis con ellos. Que no te metas con ellos. Porque no os daré su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Me ha llamado la atención las pautas que Dios le dio a su pueblo al decirle: guardaos mucho y no os metáis con ellos, no os metáis con los edomitas. Dios nos va a avisar, si somos sensibles y queremos escucharle, en qué guerras no nos hemos de meter. Guardaos mucho, no te metas con ellos. Y el Señor nos avisa: no nos metamos en lo que Él les quiera dar a otros. Si el Señor le quería dar una tierra, una posesión, una herencia a los hijos de Esaú, Dios le dice a los hijos de Israel, de Jacob: cuidado, no te metas con ellos. Tú déjame que yo haga con ellos lo que yo tenga que hacer. Tú guárdate mucho y no te metas. Y el Señor quiere que aprendamos a guardarnos y no meternos donde no debemos. ¿Alguien dice amén? Y número 9 está en Josué, capítulo 6, versículo 18. Dice la palabra del Señor: pero vosotros guardaos. Mi hija estará contento, mi hija mayor que estudia literatura, de letras, y siempre nos está corrigiendo que no se dice guardaros, se dice guardaos. Pues aquí están, mira cuántos guardaos están saliendo hoy, porque es un verbo que exclama, que es un imperativo, ¿no? ¿Se dice así? Ana, sola, ¿se dice así? No dice si queréis guardaros, no, dice guardaos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. ¿Te das cuenta cómo el mensaje hoy es para mayores de 18 años? Anatema nos habla de lo maldito, de lo prohibido.
Y el Señor ya estaba avisando en este capítulo 6, porque en el 7, ¿sabes qué ocurrió? Que Acab o Acán con N, vio un manto babilónico, vio plata, un lingote de oro y dijo, ven Acán. ¿Está bien? Ven para Acán. Y el pueblo de Dios con Josué salieron a la guerra con esa confianza del respaldo de Dios que hacía huir a su enemigo, que hacía confundir a su enemigo, que hacía derrotar a su enemigo, pero aquel día tuvieron que salir, como decimos los andaluces, por patas. Murieron unos cuantos y tuvieron que huir. Y Josué se rasgó las vestiduras y dijo, Señor, ¿pero qué pasa? ¿Pero qué ocurre? Es que ya no estás con nosotros, para eso nos sacas del desierto, para morir aquí ahora a manos de nuestros enemigos. Y el Señor le dice, el pueblo ha pecado. Y cuidado, yo no estoy diciendo esto para condenarte a ti, el pueblo ha pecado. No soporto al predicador que dice, el pueblo ha pecado, este ha pecado. No, los verdaderos profetas y siervos de Dios, desde Daniel y muchos grandes en la Biblia, cuando oraban decían, hemos pecado, hemos. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces dijo, Señor, ¿qué pasa? El pueblo ha pecado. Entonces se separaron por tribus, por familia, hasta que ya llega un momento que Acán sale. Y yo me quedo sorprendido porque Josué le dice, hijo mío, tranquilo, habla, exprésate, ¿qué has hecho? Qué cariño, ¿eh? Pues yo vi un manto precioso, babilónico. Ahora que el Señor nos muestre qué es el manto para ti y qué es el manto para mí. Y vi esa plata, y vi ese lingote de 50 ciclos. ¿Cuántos eran 50 ciclos? ¿Alguien lo sabe? Una cosa muy gorda. Y si los metí aquí, los tengo aquí guardadillos. Metió el anatema. ¿Y sabes qué trajo? Trajo derrota al pueblo de Dios y trajo turbación. Turbación. Y tú y yo tenemos que preguntarnos delante de Dios, Señor, ¿estoy metiendo el manto babilónico? ¿Estoy metiendo la plata, el oro? ¿Estoy metiendo lo prohibido? ¿Estoy metiendo lo maldito? ¿Me estoy quedando con lo que no es mío? Y Josué le dijo, hijo mío, habla. Y Acán dijo, pues he hecho esto, esto y esto. Y dice, bueno, no pasa nada. Cogieron a él, a su familia, los sacaron fuera, los apedrearon y los quemaron. Y yo digo, ¿por qué le dice antes, hijo mío? Habla. Gracias, Señor, que no estamos ya en la ley. Pero Dios dice algo en su palabra en el nuevo pacto. Y Él dice que el que destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Esto es muy serio. Yo he escuchado a personas en rebelión llenar sus bocas de maldición, diciendo, esta iglesia, esta congregación, esto en no sé cuánto tiempo se cierra. ¿Sabes una cosa? Te lo digo con respaldo bíblico. A la iglesia del Señor no la cierra nadie. Se pueden cerrar locales aquí o allí. Dios puede permitir cosas en una congregación, en otra, por sus cribas, por su proceso purificador, lo que Él tenga que hacer. Pero Él conoce a los que son suyos y tienen este sello, dice la palabra, apártese de iniquidad todo aquel que confiese el nombre de Jesús. Él conoce a los que son suyos y tienen un sello. Y Jesús dice, yo mismo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y Él conoce a su iglesia y Él guarda a su iglesia y nadie va a poder derrotar a su iglesia. Y la iglesia que comenzó en Pentecostés terminará gloriosa en Apocalipsis. Gloria al Señor. Aleluya. Si quiere aplaudir, apláudele a Él. Amén. Pero yo tengo que ser consecuente, avisado y guardarme, Señor, que no meta yo el anatema
por un manto, diría acá, por un mantillo, por una ropilla así, que es muy bonita. Pues no. Y por esto que yo mete y yo me quede, pues no. Debilitó. Y a veces decimos a algunos, ¿qué está pasando en la iglesia? Bueno, ¿y la iglesia quién es? ¿Otro? ¿Qué está pasando en la iglesia? Yo cuando oigo esa pregunta ya, ahora si viene alguien y me dice, ¿qué está pasando con nuestras vidas? Aleluya. Oremos al Señor. Eterno Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Una palabra, Señor, de vacuna, de aviso, de alerta. Señor, una palabra para cuidarnos y guardarnos porque tú quieres guardarnos. Gracias te damos, Señor, que tú dices en tu palabra que no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a Israel. Gracias, Señor, que aunque tú en la tormenta, en esa barca, parecías dormido, tú no estabas fuera de juego, Señor. Gracias, Señor, danos ese espíritu vigía, que aunque durmamos, nuestro corazón vele. Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Queremos tomarla de parte de ti, todo lo que es tuyo. Queremos aprender a examinarlo todo y retener lo bueno. Que tu iglesia reciba lo que sea palabra tuya, lo pueda guardar. Y esa misma palabra nos guarde. Señor, queremos guardarnos, como tú nos has dicho en esta mañana, guardaos, guardaos. Sí, Señor, porque vivimos tiempos muy peligrosos y queremos guardarnos. Te damos muchas gracias por tu palabra. Te rogamos que por tu Espíritu Santo hagas la obra con tu palabra, el efecto, vacuna. No podemos impedir que enfermedades espirituales o espíritus agresivos quieran entrar, robar, manipular o destruir o interferir. Pero, Señor, con la vacuna de tu palabra, con tu Espíritu, Señor, podremos solventar, responder y afrontar todo. Gracias por tu palabra, gracias por tu congregación, que podamos ser una iglesia que sabe guardarse en ti y en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.